agradezco la presencia virtual de los señores expresidentes, de los académicos eméritos, de los académicos, de los colegas y amigos, por su presencia. Con gran placer asumo la tarea de presentar al nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, profesor doctor Marcelo Orías. Querido amigo, para cumplir con los requisitos para su incorporación, disertará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es ¿Por qué cuesta tanto controlar la hipertensión arterial? Quizás necesitemos la inteligencia artificial. Para cumplimentar, la presentación del doctor Orías me ocuparé yo. El doctor Marcelo Orías, en la actualidad, es médico de la Escuela de Medicina de Yale en Estados Unidos. El doctor Marcelo Orías es hijo de Noemí Lía del Valle Stiefel Castellano y del profesor Raúl Orías. Nació en la ciudad de Córdoba y es nieto de dos destacados abuelos médicos cordobeses, los doctores Raúl Orías y doctor Otto Stiefel. Para ellos, un sentido agradecimiento y orgullo de la medicina de Córdoba por todo lo que hicieron y por todo lo que dejaron. En la actualidad, el doctor Marcelo Orías es profesor de la Universidad de Yale y profesor asociado de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, con licencia. Es médico graduado de la Universidad Nacional de Córdoba en 1987. Residencia de Medicina y Nefrología en la Universidad de Yale, Estados Unidos, en 1990 y 1997. Es doctor en Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido docente de la maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial de la Universidad Austral. Es director de la Maestría de Hipertensión Arterial de Córdoba de la Universidad Católica de Córdoba. Es director de la carrera de posgrado de Nefrología, Unidad Académica del Sanatorio Allende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Es director del curso de formación superior de hipertensión arterial de la Universidad Católica de Córdoba. Ha participado en la formación de numerosos residentes y fellows que hoy ocupan cargos prestigiosos. Fue jefe de educación médica del Hospital Privado y del Sanatorio Allende, elegido como el mejor docente del Hospital Greenwich en la Universidad de Yale en el 2022. Es director del Comité de Centros de Entrenamiento Regionales de la Sociedad Internacional de Nefrología. Ha sido vicepresidente de la World Hypertension League. Es coordinador del grupo de hipertensión de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión.
Es miembro de la American Society de Nephrology, American Society, de la American Physiological Society, de la Society, de la International Society de Nefrología, de la Sociedad Argentina de Cardiología, Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, de la Sociedad Argentina de Nefrología. Ha sido jefe de nefrología del Sanatorio Allende y nefrólogo del Hospital Privado, Clínica Reina Fabiola, Hospital Nacional de Clínicas y FUCDIM. Ha obtenido varios subsidios de investigación y tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales prestigiosas, capítulos y libros. Rápidamente yo hojeé y encontré 58 publicaciones internacionales, además de libros. Ha dirigido y participado como miembro de comisión de numerosas tesis de doctorado. La verdad, el currículum del doctor Orías es impresionante y es un orgullo. Doctor Orías, escuchamos con gran interés su conferencia. Gracias, Bartolomé. La verdad es que lo que voy a decir es medio cliché, pero ojalá mis padres y abuelos hubieran escuchado su presentación. La verdad es que sé que les hubiera dado mucha alegría. Gracias por tan linda presentación. Y quiero agradecer también a la academia la incorporación como miembro. Realmente es un honor que está muy alto en mi valoración. Muchísimas gracias. Voy a pasar a la presentación. Me avisan si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, el título es provocativo a propósito. Vamos a hablar un poco de hipertensión, de las dificultades, qué modelos exitosos hay. Y por último, entrar un poco en la inteligencia artificial, que está completamente integrado en muchos de los actos médicos que aún hasta no los reconocemos. Y bueno, si ha sido tan difícil de controlar, si la inteligencia artificial puede ayudar, si la necesitamos o si va a estar sin que la necesitemos. Estas son las distribuciones de muerte por 3 causas principales. En la región de África es la que tiene todavía un muy alto índice de enfermedades comunicables, son las infecciosas principalmente, maternas, perinatales y condiciones nutritivas. Pero el resto, y ustedes ven aquí está la región de las Américas, el 80% van a tener mortalidad por enfermedades no comunicables, de las cuales la enfermedad cardiovascular es la más importante. Esto es 2015, fíjense que Argentina, que está aquí abajo, tiene un 51% de muertes de enfermedad cardiovascular de más de 80 años, y eso habla muy bien en general de lo que se ha logrado, pero si ustedes se fijan, todavía hay un 50% de muertes cardiovasculares a edad hoy relativamente temprana. Se ha reconocido la hipertensión como uno de los contribuyentes mayores a la enfermedad cardiovascular, y es así que desde hace mucho tiempo se reconoció que bajando la presión arterial esto ayudaría a la enfermedad cardiovascular. Estos son promedios en Estados Unidos de toda la población, hay una mayoría de no hipertensos, por eso son sistólicas bajas, pero ustedes ven que a lo largo del tiempo las presiones promedio de la población han ido bajando. Y eso ha estado acompañado de una gran disminución de
de ACV, de enfermedades cardíacas y de enfermedad coronaria. Así que ciertamente mucho se ha logrado. Y es con el reconocimiento de que en la población la reducción de muy pocos milímetros de mercurio de una sistólica, de la presión sistólica, puede disminuir el porcentaje de ACV, enfermedad coronaria, en forma muy significativa. Así que es que conociendo esto, que hemos tenido a lo largo del tiempo la aparición de estudios en hipertensión, que están aquí abajo, que nos han ido demostrando de que hay que disminuir la presión arterial y así nuestros cuerpos colegiados, en este caso estos son los americanos, han ido disminuyendo el límite de presión arterial al que debemos bajar la presión. Y fíjense, acá empezamos con 105 y hoy en día estamos de diastólica, ¿no es cierto? Los americanos llaman hipertensión arriba de 130-80 y los europeos, estas son las guías internacionales que están la mayoría de los europeos, más de 140-90. Esto obviamente no ayuda el que haya guías que reconocen hipertensión con distintos niveles, pero bueno, ese es otro tipo de discusión. La hipertensión, según los ingresos per cápita, aquí tenemos los de altos ingresos, estos son medianos, la parte superior y la parte inferior de medianos ingresos, y estos son de bajos ingresos. La prevalencia está alrededor del 40-50% de la población, de los cuales el conocimiento casi siempre está alrededor del 50%. Hay un 50% de hipertensos que no lo saben. El tratamiento habitualmente la mayoría de los conocidos son tratados, pero fíjense que el control es bajísimo y no depende tanto de los ingresos per cápita. Estos son todos los países de alto ingreso, por ejemplo. Estos son los datos americanos, que son siempre datos muy buenos, poblacionales, realmente epidemiológicos. Y fíjense que en los años 70-80 el control es del 10%, han ido mejorando. Y aquí están los últimos datos. Ustedes ven que la hipertensión aquí está alrededor del 30% y el control ha llegado al 50% y medio se ha quedado en todos estos últimos años. Estos son los últimos años que tenemos registros. Así que uno diría, bueno, el país que más recursos, uno de los que más tiene y que más dedica a la salud, fíjense que solamente puede controlar el 50% de aquellos pacientes que son hipertensos. Aquí tienen datos de Argentina. Este es un estudio que salió en 2019, en el cual había 5 países latinoamericanos, prevalencia alrededor del 50%, saben alrededor un poquito más del 50%. De esos, la mayoría son tratados, pero controlados un tercio aproximadamente. Y si se considera todos los hipertensos con presión, los que saben y los que no lo saben, estamos hablando de menos del 20% de los pacientes están controlados con una presión menos de 140-90. Y si ustedes se fijan, el resto de los países de Latinoamérica tampoco es grande el avance en este aspecto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones de esto, ¿no? ¿Por qué sabiendo que esta enfermedad, esta dolencia es tan importante para disminuir mortalidad en nuestro continente, por qué es que no podemos controlarla mejor? Entonces uno se preguntaría, ¿necesitaremos saber más fisiopatología de la hipertensión para controlarla mejor? Eso es lo que ocurrió en la oncología, ¿no es cierto? En la oncología, en cuanto supo un poquito más de la biología del tumor, cómo es que interactuaba el sistema inmune con el tumor y cómo era que se producían las metástasis, ha producido una plétora de medicamentos ya dirigidos contra la fisiopatología específica de cada uno de los tumores. Y realmente es impresionante, ustedes ya lo conocerán, y la cantidad de drogas que hay que todavía no están en Argentina es realmente impresionante. A mí me preguntan a cada rato por nefrólogos si tal droga hace algo y yo les diría que casi todas las semanas tengo que ir a buscar una droga nueva porque es realmente impresionante.
cambio, en hipertensión llevamos años de hipertensión y todavía 85-90% de los hipertensos son esenciales y eso esencialmente significa que no tenemos idea. Todavía estamos viendo si son los genéticos, los mecanismos ambientales. Realmente hemos avanzado muy poco en saber la fisiopatología de la hipertensión. Y uno podría decir que sí, el día que tengamos drogas más específicas contra el mecanismo de hipertensión de algún paciente, posiblemente necesitemos menos drogas. Creo, y esto ya es mi opinión, que en hipertensión creo que los factores genéticos juegan un rol muy importante, aún en hipertensión que se desarrolla a largo plazo. Y acá me quiero detener un poquito. Esta gráfica creo que es de suma importancia, por lo menos en lo que yo entiendo que son las grandes diferencias y las grandes dificultades en controlar la presión arterial. Esto es lo que le mostré, estos son datos viejos, así que acá estábamos alrededor del 30% de control. Y este es un estudio clínico, este es un ensayo clínico. Y podría haber puesto como podría haber puesto 20 o 30 distintos ensayos clínicos, en los cuales al 80-90% de la población logramos controlar la presión arterial, versus un 50% a lo sumo en Estados Unidos y mucho menos en otros lados. Y la primera respuesta o la primera reflexión que hace cuando la gente interpreta esto es que acá participan pacientes que son motivados y por eso entran en los estudios clínicos y por ende tienen mucho más interés en controlar su presión arterial. Y eso es totalmente cierto. Creo que es una de las razones por las cuales esto es más que esto. Pero creo que una de las razones fundamentales por las cuales hay diferencia acá es la forma en la cual hacemos este tipo de medicina versus este tipo de medicina. En estos estudios, el paciente hace un contrato, dice, sí, voy a seguir todo lo que ustedes me piden que haga. En este estudio, en esta forma de medicina, los médicos no tienen ninguna elección sobre las drogas que utilizan. Y ya les digo, no importa tampoco, porque miles de estudios usan drogas distintas y todos logran control de la presión arterial. Y la gran diferencia, y obviamente cuando el paciente no tiene la presión controlada, el médico tiene que seguir escalando en la cantidad, en la dosis, en la cantidad de medicamentos, que no es lo que siempre ocurre de este lado, pero la gran importancia es que la gran diferencia es que cuando los pacientes no vienen al control, enseguida los salimos a buscar. Y los llamamos por teléfono y hasta les mandamos a la policía si hace falta si no están contestando. Y eso es muy distinto a cómo practicamos medicina. Nosotros recibimos un paciente del consultorio, le explicamos lo que necesita hacer, sus medicamentos, y después el paciente se va. Y si vuelve o no vuelve, creo que no hay ningún control de eso. Están empezando a ver, ¿no es cierto? Pero nunca hemos tenido control sobre eso. Y si el paciente toma o no los medicamentos, siempre ha estado librado a la voluntad y a la suerte del paciente, de su comprensión del tema, etcétera, etcétera. Entonces, creo que como van a ver, esa es una de las grandes diferencias. Y espero que después de esta charla podamos tener un diálogo de hasta dónde llegan nuestro compromiso con el paciente, ¿no es cierto? Que obviamente creo que va cambiando en el tiempo, pero creo que es una de las grandes razones por las cuales fallamos hoy en día. Estos son estudios clínicos todos y son bastante antiguos, pero fíjense que es muy necesario utilizar muchas drogas para controlar presión arterial. Y ese es un concepto que todavía en muchos practicantes, sobre todo médicos de primera línea, siempre seguimos con un medicamento, con 2 medicamentos, y realmente para poder controlar la presión, fíjense que esto es con una tasa de control baja, muy baja, 1/3 de los pacientes tenían que tomar 3 medicamentos.
Así que creo que eso es una de las enseñanzas que tenemos a lo largo del tiempo, que sin tener nuestras balas de plata, como tiene la oncología, sin saber exactamente en quién funciona mejor un diurético y en quién no, necesitamos muchos de estos medicamentos para poder controlar la presión arterial. Les voy a mostrar algunos de los ejemplos exitosos. Son datos de Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es un seguro de salud en California y ahora ya en todo el este de Estados Unidos. Impresionante lo que ha crecido, miles y miles de pacientes. Bueno, y ellos lograron pasar de un 44%, que ya era bastante bueno, al 90% en 13 años aproximadamente. ¿Qué hicieron ellos? Trataron a su población como un ensayo clínico. Usaron un algoritmo que lo consensuaron entre todos. Usaron terapia de combinación de medicamentos en un solo comprimido, creo que es importantísimo con la cantidad de remedios que toman todos nuestros pacientes, pero acá creo que está la clave. Había asistentes médicos, el personal no médico que visitaba a estos pacientes, se aseguraba de que se estuvieran tomando la presión, se aseguraba que estuvieran tomando los medicamentos, y eso fue parte del protocolo. Aquí tienen, es un comprimido que tiene lisinopril hidroclorotiazida. Este es el protocolo que usaron. Empezaban con media pastilla, si no estaban controlados subían a una y si no a 2 comprimidos. Así que ustedes ven, en 3 movimientos ya tienen dosis plena de 2 comprimidos, de 2 medicamentos distintos, y obvio tenían qué ocurría si no estaban controlados o si tenían efectos adversos o no podían tomar esos medicamentos. Y fíjense que pasaron, como dije, del 44 al 90% de control. Todos los médicos de la Kaiser Permanente solamente podían prescribir ese medicamento. No había, y si querían salirse de ahí, tenían que justificarlo plenamente cómo hacerlo. Así que estos son los promedios nacionales, 50, 60%, fíjense que ellos llegaron al 90%. Y lo que notaron, fíjense que acá hay solo 9 años de control, que disminuyeron en tan poco tiempo los infartos agudos de miocardio, sobre todo aquellos transmurales. Así que creo que es sumamente importante esto de el modelo de implementación. No tiene que ver con si tenemos buenas guías o malas guías. Hemos tenido guías todo este tiempo. No importa si vamos a 16.000 congresos y aprendemos más de fisiopatología, de cómo funciona una droga, etc. No depende de eso. Depende de la metodología de implementación. Y tan grave es el problema que fíjense que la OMS, en una de sus últimas guías de tratamiento farmacológico de hipertensión, sugiere que el tratamiento médico farmacológico de hipertensión puede ser provisto por profesionales no médicos, como los farmacéuticos o las enfermeras, siempre y cuando tengan las siguientes condiciones: que hayan tenido entrenamiento adecuado, que en ese país puedan prescribir y que tengan supervisión de un médico. Acá en Estados Unidos, quizás muchos de ustedes saben, hay enfermeras que están habilitadas a medicar, ¿no es cierto? Siempre con supervisión médica, pero eso es algo muy común en este país. Y creo que esto tiene que ver con, es muy difícil que podamos llegar a todos lados en los hipertensos. Esa es una de las razones de los pacientes que van a consulta, son la mitad, quizás un poco más, pero hay una amplia mayoría de pacientes que no van a la consulta. Y es quizás saliendo a buscarlos donde vamos a lograr controlar la presión arterial mejor. Y acá les muestro evidencia de esto. Este es un estudio que salió hace muy poquito. Esto fue hecho en China con supervisión de la gente de Nueva Orleans. Lo que hicieron fue un estudio abierto, el punto final era ciego, y tomaron 326 pueblos de China y a un pueblo o a otro pueblo los randomizaban al cuidado usual, así que seguían yendo a su médico, haciéndolo siempre, versus un grupo de intervención. La meta de presión arterial fue menos de 130-80 en ambos grupos, y el grupo de intervención fue llevado a cabo por personal de salud no médica, supervisado por médicos, que proveyeron medicamentos y tensiómetros gratis, educaron sobre modificaciones de estilo de vida e iban a la casa
para medición de la presión y adherencia de medicamentos. No hace falta que miren todos los números, miren aquí, son números chinos, así que realmente impresionante la cantidad de pacientes. Había pacientes con presión no controlada, había pacientes tratados con presiones no controladas. Y fíjense que lograron una diferencia de presión sistólica. En celeste está el grupo de intervención de 20 puntos de diferencia. Estamos hablando de 36 meses. Y de 10 puntos de diferencia de la diastólica. Y no solo eso, sino que en tan solo 3 años notaron disminución de los eventos cardiovasculares, disminución de los ACV y disminución de la mortalidad cardiovascular. El punto final primario disminuyó un 36% en tan solo 3 años. Todos los componentes de los outcomes secundarios fueron a favor del grupo de intervención. Y los efectos adversos, hubo un poquito más de hipotensión, en el grupo de intervención, pero hubo menos hiponatremia en el grupo de intervención y no hubo diferencias en los outcomes renales, que muchas veces al bajar mucho la presión arterial, el riñón lo sufre. Así que fíjense que acá tenemos la evidencia real, con puntos finales duros, de que no hace falta que los pacientes estén yendo al consultorio para que logremos disminuir la presión arterial y que esto puede ser hecho por no médicos, siempre que sean supervisados por un equipo médico. Hay modelos exitosos, voy a presentar uno, pero hay varios en Argentina. El HEARTS es un protocolo que ha sido implementado por la OMS, la Organización Mundial de Salud. En las Américas esto está llevado a cabo por la OPS y están empezando en la salud pública. Entonces van incorporando distintos países en los cuales les enseñan esta metodología. Esto está, por suerte, avalado por todo el mundo. Es como que todo el mundo está empezando a aunar esfuerzos en este aspecto. Y en la Argentina hay un protocolo que en algunos lugares de la salud pública se está implementando, en el cual exactamente a medida que el paciente no está controlado, se le van agregando medicamentos. Acá tenemos comprimidos por separado. Se está en el medio de gestiones para tratar de lograr estos 2 medicamentos en un mismo comprimido. Así que hay esperanzas de que ahora, ya sabiendo cuál es la forma más fácil de implementación, podamos tener algún éxito. Como les digo, hace 10 años atrás los números siempre eran abismales y no había ejemplos de cómo poder lograr esto. Entonces, volviendo a esta gráfica, creo que tenemos que tratar en general como si fuera un ensayo clínico. Les he mostrado varios ejemplos exitosos de esto. Obviamente que esto va a tener repercusiones, ¿no es cierto? Eso significaría que, por ejemplo, en un país solamente 1, 2 o 3 medicamentos fueran los utilizados. Imagínense la repercusión en la industria. Se le quitaría autonomía a los médicos. Hoy en día un médico ve a un hipertenso y tiene elección de qué drogas prefiere, qué drogas no prefiere. Creo, no les estoy mostrando datos, pero digamos, todos los estudios, ensayos clínicos de hipertensión se hacen con distintos tipos de drogas y en todos estos ensayos logramos controlar bien la presión y disminuir los eventos cardiovasculares, ¿no? Así que también esto lo dejo para un análisis final para ver qué opiniones tenemos. ¿Sería algo lograble? Porque realmente lo que venimos haciendo no ha sido exitoso y requiere cambios. Entonces vamos a pasar ya hacia la última parte de la charla y bueno, es preguntar, ¿no hemos sido exitosos hasta ahora? Quizás no podamos implementar un ensayo generalizado, un ensayo clínico para toda la población. Tenemos otras opciones. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos en ese aspecto? La inteligencia artificial tiene muchas definiciones, pero es el campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y algoritmos que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción. Y creo que todos estamos bastante al tanto que la inteligencia artificial está imbuida en muchas de las cosas que hacemos hoy en día.
los coches que pueden manejar y estacionar solos, la robótica de alta gama, los asistentes de voz tipo Siri, que uno le da instrucciones y obedece. Hay aplicaciones que calculan cuál es la mejor ruta para tomar, para no estar en embotellamientos, etc. Así que la inteligencia artificial está aquí para, nos guste o no nos guste. Yo no soy un experto en esto, pero sí creo que es importante que nos vayamos metiendo en el tema, porque es así como fue la genética hace 15, 20 años, que si uno no aprendía un poco la terminología y lo que significaba, uno quedaba al margen, bueno, va a pasar exactamente lo mismo en la medicina, ¿no? Entonces creo que es importante, de nuevo, yo no soy especialista en esto, pero creo que sería importante ir buscando gente que lo es para que explique mejor la situación. Como ustedes ven, hay el machine learning, el deep learning, aparecen los datos big data, y cada una de estas, el machine learning tiene aprendizajes no supervisados, supervisado, de refuerzo, bueno, y cada una de las cosas que puede permitir. Así que, como ustedes ven, es una ciencia muy importante. Pero los beneficios son que no se cansan, no descansan, así que pueden dar la respuesta automáticamente imitada de lo que uno quiera las veces que haga falta. Pueden ser precisos si están bien realizados y pueden manejar una gran cantidad de datos, cosa que a los humanos no es difícil. Hay muchas implementaciones médicas de la inteligencia artificial, electrocardiogramas, recuento diferencial de glóbulos, análisis urinarios, análisis de fotografía retiniana. En todo lo que es imágenes hay un gran avance, porque realmente uno le puede presentar millones de imágenes, cada uno con su diagnóstico, y en el tiempo estas máquinas aprendan a reconocer de tal manera que pueden trabajar incansablemente. No solo eso, sino que es difícil que se les pase por alto algo que ya tienen en sus bases de datos. Y tan es así que Medicare y Medicaid, tipo PAMI, ya permite el reembolso de diagnóstico de imágenes médicas en el cual el diagnóstico ha sido por inteligencia artificial. Así que ni siquiera hecho por un radiólogo. Obviamente los radiólogos supervisan estos sistemas, pero para que se den cuenta hasta dónde llega. Y en ensayos clínicos participan muchísimo en cómo se va desarrollando el ensayo clínico. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos, creo que estamos con tiempo. 2 o 3 ejemplos en los cuales la inteligencia artificial ha tenido un gran desarrollo. El chat GPT creo que es conocido allá, acá lo usan en todo. Los chicos lo usan para preparar sus ensayos en el colegio, ¿no es cierto? Es un tipo de inteligencia artificial que ha sido desarrollado distinta. Anteriormente los patrones reconocían en la base de datos y eran capacitados de responder en base a eso, en base a lo que tenían en su base de datos. Estos son un nuevo tipo de algoritmo que está entrenado para predecir la probabilidad de una secuencia dada de palabras basada en el contexto de las palabras que ya fueron emitidas anteriormente. Así que son capaces de generar secuencias de palabras novedosas, nunca observadas previamente por ese robot, chatbot, pero que representan secuencias plausibles basadas en lenguaje humano natural. Así que antes podíamos preparar a que dieran respuesta en forma organizada y subjetivizada. Estos ya son capaces de generar su propio lenguaje. Y lo hacen basado en grandes cantidades de datos y literatura que les son capaces de entrar en su base de datos. Así que fíjense que estos son, acá en Estados Unidos, me imagino que allá también hay posteos, hay preguntas, ¿cuál es la mejor forma de hacer tal o cual cosa? ¿No es cierto? Y bueno, uno podrá decir o no que la información que se obtiene en la internet hay de todo, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un trabajo que salió hace muy poquito. Estos son preguntas reales
y las respuestas están dadas por un médico o por el chat GPT. 3 evaluadores de calidad y empatía del 1 al 5. El chatbot tuvo más respuestas de buena y muy buena calidad y fue más empático que los médicos. Y obviamente aquí hay una serie uno podrá hacerle una serie de especulaciones y preguntas al estudio, ¿no es cierto? Pero acá tienen, por ejemplo, esto es un ejemplo real de las respuestas. El paciente preguntaba si se iba a morir después de ingerir un palillo. Y bueno, esta fue la respuesta del médico. Recuerden que yo creo que todos reconocemos, cuando nos hacen una y otra y otra y otra vez la pregunta, muchas veces no siempre damos la misma respuesta y muchas veces por cansancio, por lo que sea, uno va disminuyendo la longitud de las respuestas. Y eso fue una de las características, que los médicos respondían bastante más corto de lo que respondían estos robots, ¿no es cierto? Y, digamos, cuando esto fue analizado por los evaluadores, esta respuesta fue más completa y hasta más empática. Así que, bueno, obviamente hay que conseguir médicos con respuestas completas y empáticas, pero al azar, la inteligencia artificial puede jugar un rol, y creo sobre todo cuando uno puede supervisarla, ¿no? Y esto es interesante, le hicieron a este chat GPT rendir el examen de equivalencia para entrar a Estados Unidos como médico. Así que son los USMLE que todos rinden para poder ejercer acá, ¿no es cierto? Y había 3 tipos de preguntas, una abierta, en su opinión, ¿cuál es la simetría pupilar? Así que acá tenía que elaborar texto para responder. Después había respuestas de opción múltiple, en las cuales no justificaban, así que hacían una pregunta con 4 o 5 respuestas y elegían la correcta. Y después había en las cuales sí necesitaban no solo elegir la correcta, sino justificar la elección. Y esto es lo que ocurrió. En azul es cuando están bien las respuestas, en gris está cuando son indeterminados, y aquí cuando no están bien. Y fíjense que el examen para entrar a Estados Unidos tiene 3 componentes. En el componente 3 superó el 60%, habitualmente se pasa con un 50-55%, y cuando había preguntas abiertas no llega al 50% todavía. En las preguntas múltiple opción, fíjense que acá es donde pasan, y fíjense que el robot en cualquier momento lo van a dejar ejercer la medicina en Estados Unidos, o por lo menos hacer una residencia. Hace 5 años atrás, con el modelo anterior, no se había llegado al 40%. Y esto obviamente cree todo el mundo que esto va a seguir progresando, ¿no es cierto? Pero volvemos a la hipertensión. Esto es un estudio randomizado que se está llevando a cabo en este momento. Esto es en Corea. Y todos conocemos que hoy día tenemos estos interfaces con el celular en el cual la presión va al celular directamente y de ahí se transmite a los médicos. Pero muchas veces la respuesta de qué hacer cuando la presión está alta, cuando está baja, demora en llegar, ¿no es cierto? Entonces se han generado un trial clínico en el cual ese va a ser un modelo, un grupo va a hacer eso, y el otro grupo va a tener un algoritmo incorporado al teléfono en el cual, de acuerdo a la presión, le va a decir sube el medicamento, baje el medicamento, agregue medicamento, y eso se está llevando a cabo en este momento. Así que es posible que en el futuro podamos tener algoritmos inteligentes, supervisados por médicos, en los cuales no haga falta que el paciente esté volviendo a la consulta, o como ocurrió últimamente en algunas situaciones en las cuales el médico tenga que estar avisándole al paciente qué hacer. Y otra aplicación, y esto también se está llevando a cabo ahora, esto es un subsidio importante en Europa. Hay 13 pacientes que están interviniendo y lo que han hecho, han fenotipiado, han caracterizado
cohortes de 11 países europeos y van a poner todo su perfil metabolómico, o sea, todo lo que tiene que ver con su metabolismo, y van a mandar muestras sanguíneas, etc. Y lo que van a buscar es que que la inteligencia artificial identifique para qué pacientes sería mejor tal o cual medicamento. Como ustedes saben, ha habido instancias de tratar de hacer esto. Nunca se ha podido juntar suficientes pacientes, nunca hemos tenido la capacidad de datos que realmente esto está manejando. Esto en teoría va a estar listo en un año y a partir de ahí se van a hacer trials randomizados en los cuales se va a poder elegir el medicamento según la inteligencia artificial, el médico lo hará y se verá si hay diferencias. ¿Cuáles son las percepciones de la inteligencia artificial de médicos? Se les preguntó si ellos pensaban que iba a reemplazar empleos médicos en los próximos 25 años. Estas son las respuestas. Mínima influencia, moderada influencia, la amplia mayoría. Capacidad de reemplazar al médico en el análisis de datos y llegar a un diagnóstico. ¿Creen que en los próximos 5 a 10 años va a haber esa capacidad va a existir? Ya les comento que pensando en enfermedades raras, habitualmente estos algoritmos tienen un diagnóstico diferencial mucho más amplio que el que realiza el médico y todos lo conocemos. Vienen médicos diciendo yo creo que tengo tal enfermedad, a veces equivocado o no, pero realmente estos algoritmos pueden generar datos con alguna precisión. Y por último, les preguntaban a los médicos si la inteligencia artificial tiene mayores beneficios que riesgos. Y aquí un tercio dice que sí, un tercio dice que hay más riesgos y el otro 40% no sabe. Lo que no les dije de este estudio, que este es un cuestionario que le hicieron a psiquiatras. Así que imagínense que hay psiquiatras que creen que estos algoritmos van a poder llegar a un diagnóstico acertado dentro de los próximos 5 o 10 años. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Podemos hacer esto? Claramente. Claramente se puede hacer esto. Creo que no necesitamos de inteligencia extrahumana. Creo que es necesario que nos pongamos las pilas, que nos juntemos, que hagamos algo distinto. Necesitamos hacer algo distinto. Hay muchos proyectos en marcha a los cuales nos podemos sumar. Y si en la Argentina hubiese 5 protocolos con drogas distintas, así sea, pero necesitamos hacer esto para disminuir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Así que en resumen, la hipertensión es la causa más común de mortalidad en el mundo. Lo hemos sabido durante muchísimos años. Tenemos drogas efectivas que pueden salvar muchas vidas, pero tenemos un problema muy importante de implementación. Hay pocos ejemplos exitosos de control de presión arterial en el mundo, pero como les digo, hace 10 años no había absolutamente nada y hoy tenemos esperanza porque el método es conocido y se va propagando. La inteligencia artificial ya está siendo utilizada en gran escala en la medicina y nos guste o no nos guste, seguramente va a cambiar cómo practicamos medicina en el muy corto plazo. Creo de nuevo, si esto no es un tema que tratemos habitualmente en nuestras sociedades científicas o en la academia, creo que es importantísimo que de a poco nos vayamos metiendo porque bien utilizado es una herramienta poderosísima y mal utilizada puede ser de mucho daño. Muchísimas gracias. Doctor Orías, muchas gracias. Estamos abiertos a preguntas. El doctor Motura hizo una pregunta.
Estoy tratando de salir de compartir. No, bajó la mano el doctor. A ver, no los estoy viendo, no sé. Escápese, doctor, escape de la presentación. Sí, ya salí del modo presentación. Lo que no encuentro es para volver al... ¿No tiene posibilidad de escaparse? Sí, estoy escaparse de escapado donde ya. está. Con escape, doctor. Ahí está, ahí fue. ¿Pudo? Ahí está. Ahí los veo. De nuevo, porque está presentando, dejar de presentar. Ahí está. Ahí está. Bueno, Bueno, la doctora espero... Mira levantó la mano, ¿eh? Sí, sí, pues aquí. ¿Se escucha? Ahí se escucha, Milton. Ahora sí. Doctor Arias, excelente presentación, un placer escucharte. La pregunta es, ¿cuál es el aporte de la metabolómica en inteligencia artificial y qué tan lejos estamos de esto en algunos proyectos que uno puede haber visto que se están realizando, por ejemplo, en la Unión Europea, en algunos de estos proyectos en múltiples países? ¿A qué distancia estamos de esto, más allá de que son megaproyectos donde la inteligencia artificial sin duda juega un rol importantísimo? Yo creo que no estamos lejos. Creo que la gran diferencia que va a aportar la inteligencia artificial es que vamos a poder poner infinidad de variables. Hoy en día nuestros proyectos más importantes ponemos el azúcar, ponemos la presión, ponemos las cosas comunes. Con esto vamos a poder poner la secuencia genética de los pacientes más los productos que acabo de mencionar. Vamos a poder... la cantidad de datos que se va a manejar va a ser tan grande que en una de esas va a ser posible decir este paciente va a responder mejor a esta droga. Que obviamente después va a haber que convalidarlo en estudios aleatorizados, ¿no es cierto? Pero creo que por primera vez vamos a tener la posibilidad de predecir con mayor certeza, que es algo que hasta ahora no tenemos. El médico que ve a un paciente hipertenso elige la droga basada en una serie de características, pero no sabe si esa es la mejor droga para ese paciente. Gracias. Doctor Alday levantó la mano. Muy excelente conferencia, Marcelo, muy interesante, sobre todo los aportes de que puede tener la inteligencia artificial. Mi pregunta es, está relacionada al monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué papel juega para la atención de los pacientes? Si el monitoreo continuo de la presión arterial, lo que llamamos MAPA, fuese barato, lo estaríamos haciendo en todo el mundo. Porque, digamos, es mejor tener los datos de todo un día a tener los datos de ese día del consultorio, de ese día en la oficina. Así que creo que juega un rol muy importante. A veces es difícil, digamos, si uno está hablando de nivel poblacional, va a ser muy difícil ponerle un mapa a toda la población, pero digamos, tiene un rol muy importante en el discernimiento de aquellos pacientes que son hipertensos guardapolvo blanco, aquellos que son enmascarados. Así que creo que en general para el paciente que puede y en los sistemas de salud que se puede, es una herramienta sumamente útil. Mucho más que tener una presión del consultorio o una presión tomada por el paciente. Muchas gracias, Marcelo. La doctora Viviana Arias. Hola, Marce, felicitaciones. Gracias, Un placer, muy lindo todo. Pregunta puntual, en relación a estos protocolos de farmacogenética que ya se iniciaron, ¿sabes qué parámetros se están contemplando o qué están incluyendo en el algoritmo para la decisión y la elección de los fármacos? No, los detalles no los vi.
Ok. Deben estar, no lo busqué, pero deben estar. Sospecho que deben incluir perfiles metabólicos, ¿no es cierto? Laboratorios, cosas como para también acercar. Inclusive, como mencioné, vas a poder poner toda la genética de los pacientes, ¿no es Claro, cierto? eso es vital. Genética más lo que se te ocurra de que se pueda medir en sangre, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hasta ahora no hemos tenido capacidad de utilizar todos esos datos para decir, este puede ser. Así que creo que hay gran promesa. Pasamos del arte a lo concreto. Gracias. La doctora Daniela Porta. Hola, ¿qué tal? Soy becaria doctoral del doctor Néstor García. Yo trabajo con hipertensión sal sensible en ratas de laboratorio. Y yendo a lo de inteligencia artificial, quería consultar sobre aplicaciones en dispositivos, ya sea telefonía móvil o relojes inteligentes, en relación al control de presión arterial, si existe algún protocolo que se desarrolle, ya que, bueno, no en nuestro país, pero en países desarrollados el acceso es mucho más fácil y se podrían utilizar, o sea, cualquier persona podría acceder a ese control usando su dispositivo, ¿no? Sí, hoy en día existen, en Argentina los hay, ¿no es cierto? Siempre es una cuestión de monitoreo, no de qué hago con respecto a lo que estoy obteniendo. Eso todavía no lo tenemos, por lo menos no lo tenemos validado. El iPhone te toma la presión, pero nadie cree que el iPhone esté validado para tomarte la presión. Pero digamos, claro, con metodología validada, creo que sí, hoy está disponible hacerlo eso. Y el gran avance va a ser que un médico esté de acuerdo con el algoritmo propuesto y que lo supervise, ¿no es cierto? Y creo que va a disminuir una gran cantidad de consultas. Si eso es bueno o malo, ya lo veremos en el futuro, ¿no? Gracias, doctor. El doctor Jorge Guayman. Está... No se escucha. Está muteado, doctor. Perfecto. Marcelo, te quería felicitar por la conferencia brillante realmente. Gracias, Jorge. Gracias. La pregunta es así: el 50% aproximadamente de los diabéticos mueren por infarto agudo de miocardio. ¿Qué influencia tiene en esa mortalidad coronaria la hipertensión arterial? Tiene mucha. Estadísticamente siempre hemos tratado de separar cuánto influye la hipertensión, cuánto influye la diabetes, y eso obviamente va cambiando de acuerdo a las poblaciones. Tenemos muchísimos estudios clínicos y en los cuales la población de diabéticos cambia. A veces son de muy alto riesgo, a veces son de más bajo riesgo, etc. Así que no sé si decirte una cifra, pero creo que es fundamental. La hipertensión y la diabetes son de alguna manera sinérgicas. Cuando sepamos un poquitito más de fenotipos, ¿no es cierto? Aún los diabéticos de alto riesgo, ¿cuáles son los que responden mejor a esto, responden mejor a aquello? ¿Cuáles son los que van a tener un infarto versus cuáles son los que van a tener una ACV? Cuando podamos distinguir un poquitito mejor esas cosas, creo que sí, que vamos a poder ser más racionales en la forma en que los tratamos. Hoy en día, a un diabético o no diabético lo tratamos, que es hipertenso, lo tratamos exactamente igual, en general, a su hipertensión, ¿no es cierto? Bueno, yo creería que con el tiempo eso tiene que disminuir. Gracias, Marcelo. ¿Hay alguna otra pregunta? El doctor Armando Andruet. Doctor, buenas tardes. Yo soy Armando Andruet. Yo no soy médico. Integro esta academia como no médico. Pero le hago una pregunta que me pareció muy interesante a partir de la última respuesta suya, y es la siguiente. Usted comentó el trabajo de campo hecho en China, que naturalmente es un trabajo de campo muy importante, con números naturalmente a lo chino, pero no se puede desconocer que hay una connotación política que hace mucho más sencillo posiblemente lograr ese tipo de
de trabajo de campo en China. La primera pregunta sería, ¿no fue replicado en Estados Unidos algo parecido? No lo sé, no. Bien, con lo cual no creo que no sea por una cuestión, digamos, económica, sino es por otros rasgos propios fenotípicos sociales, para decirlo de alguna Déjeme elaborar, así que sí, no tal cual en el sentido que se tomaba todo un pueblo y se hacía una cosa y todo otro pueblo y se hacía otra. Sí hay estudios en los cuales se va a domicilio, se logra disminuir presión arterial, pero ese es el único punto. Si se logró disminuir la presión arterial, lo que agrega este trabajo, que es bastante novedoso, es que además disminuye lo que uno está buscando de disminuir al disminuir la presión, que son los ACV, los infartos, etc. Así que eso, en esa capacidad, no se ha replicado en Estados Unidos. Gracias. Continúo con la segunda parte de la pregunta, y que sería la siguiente. Usted finalmente señaló esta condición que se trabajó tanto en la pandemia de las prácticas de seguimiento por teléfonos celulares, fundamentalmente en China, de nuevo, en Singapur, fueron los modelos más mejorados en ese sentido. ¿Podría llegarse a algo intermedio en un país como en Argentina con un esfuerzo de la comunidad médica trabajando sobre el tema de la telefonía celular, invitando, haciendo campañas, promocionando desde las sociedades médicas, que en realidad, un iPhone no es un médico, pero puede ayudar para ir a buscar un médico? Digo, buscando algún tipo de desarrollo, porque de ser así, naturalmente sería mucho más sencillo la educación ciudadana en estos temas. ¿Usted lo ve como posible, doctor? Sí, a ver, en Argentina lo hicimos, ¿no es cierto? Durante la pandemia, por ejemplo, en hipertensión, un paciente me puede enviar los resultados que obtuvo y yo puedo reaccionar a eso, inclusive con una llamada telefónica. No hace falta verlo, no hace falta a veces examinarlo, cuando uno sabe que, digamos, no es un paciente en el cual el examen físico por ahí vaya a tener tanta relevancia. Así que creo que lo hemos hecho, y creo que para algunas situaciones, sobre todo aquellas que no requieren examen físico, etcétera, es una opción muy viable, ¿no es cierto? Y acá la hacemos muy seguido, la videoconsulta, el teléfono consulta. Allá creo que también, no me acuerdo si creo que las mutuales no lo están cubriendo. No, sí. Bien. Pero acá, digamos, para ese tipo de ajuste no hace falta verlo al paciente. Entonces, obviamente hay situaciones en las que sí requiere plenamente que el paciente esté. Así que ahí vi en el chat que alguien dice, sí, ojo que la inteligencia artificial le falta todavía, ¿no? Así que cuando no podemos tomar exactamente todo lo que dice como algo que es 100%. Y lo que sí, van mejorando los modelos, van mejorando y agarren el GPT chat, creo que se usa en Argentina también, y háganle una pregunta, y lo que es muy razonable lo que dice, ¿no es cierto? Y obviamente hay que estar encima para decir, bueno, esto es correcto, ¿no? Pero creo que esto se va perfeccionando cada vez más, ¿no es cierto? Perdón, me sumo a lo que dice el doctor de ChatGPT. Yo actualmente lo utilizo para muchísimas actividades, y lo importante e interesante que usted plantea es retroalimentarlo al ChatGPT. Entonces, la forma de preguntar, en el caso de que sea una pregunta, ¿no? La forma de consulta, la forma de elaborar una respuesta también depende de esa retroalimentación. Y creo que en esto también se basa en lo mismo, ¿no? Retroalimentar a esta inteligencia artificial para que tengan quizás un mejor diagnóstico o una mejor interpretación, ¿no? Que la gente está buscando en internet soluciones porque a veces no tiene acceso al médico, el turno demora, lo que sea, eso es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, si los médicos podemos participar en alguna de estas situaciones, que nos quiten, que digamos que nos den tiempo para otra cosa y que sepamos que la respuesta es correcta, creo que es un beneficio para la medicina, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente, si uno deja que estas cuestiones anden por otro andarivel,
ni van a ser útiles y van a ser dañinas seguramente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, académico Marcelo Orías, felicitaciones por su excelente conferencia sobre un tema tan frecuente y del que todavía se sabe poco. Yo he aprendido mucho y lo que más he aprendido es lo ignorante que soy. Usted trabaja e investiga desde hace mucho, con un pensamiento crítico donde conecta ideas, innovaciones y creatividad. El doctor Orías tiene el perfil de renovación, mirando al futuro, que necesita la academia. Es joven, inteligente, es muy activo, con importantes conexiones internacionales, con pasión por la docencia e investigación, en pleno apogeo de su producción científica y profesional. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la academia y reciba en forma virtual este certificado que lo acredita como miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Bartolomé. La verdad, como dije, esto es realmente un orgullo y un privilegio de estar rodeado de todos los académicos y que me hayan dado esta distinción. Así que les agradezco muchísimo la atención hoy, las preguntas y el reconocimiento. Muchas gracias.